¿Qué tal, amigos de las dos ruedas? Sean bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión estamos saliendo de Nazca. Después de haber grabado las líneas de Nazca, nos dirigimos hacia Cusco, pero tenemos que hacer una parada antes en Abancay, ya que para llegar a Cusco desde las líneas de Nazca son aproximadamente 13-14 horas, por lo cual tenemos que hacer una parada intermedia que será en Abancay. Pero hoy será un día de mucha curva, nada de off-road, pura pista, pura carretera, pero mucha curva, y muchas de ellas muy cerradas. Pero sabemos que vale la pena porque vamos hacia Cusco para de ahí tomar camino hacia Machu Picchu. Son dos de los lugares que teníamos ya marcados para visitar desde antes de arrancar el viaje. Así es que vamos para Cusco, para de ahí enlazar hacia Machu Picchu, no sin antes comer alpaca. El día de hoy, más adelante, comeremos alpaca por primera vez, un animal muy parecido a la llama, en un comedor comunitario en medio de la sierra en Perú. Así es que quédense, que esto se va a poner divertido. Estamos comenzando. Así estaremos llegando a la ciudad de Pampamarca, donde nos detendremos, haremos la primera parada del día, vamos a comer. Yo llego buscando pollo, porque no sabía qué era lo que vendían ahí, solo sabíamos que vendían comida, pregunté si tenían pollo, pero nos ofrecen alpaca, a lo cual pues no dudo en aceptarlo y así probar por primera vez la alpaca, con un sabor muy particular que no me desagradó para nada. ¿Pollo tienes? Chícharo. ¿De qué es? ¿La pata? A ver, número. ¿Qué cuesta? 13. ¿Tiene cambio de uno de 100? Yo pago los dos. Si pago los dos, ¿sí? Sí, listo. Para cuando terminamos de comer ya estaba lloviendo, así es que nos tuvimos que poner el impermeable para así poder seguir avanzando en el camino hacia Abancay y no llegar tan tarde o de noche.
Además de que tenemos que ir muy despacio, no solo por las curvas tan cerradas que hay en el camino, sino porque puedes encontrarte con camiones o trailers, como en este caso, que van invadiendo el carril. Esto es muy común. Me ha pasado todo el tiempo en Perú porque hay carreteras, o la gran mayoría de las carreteras tienen curvas muy cerradas, entonces toca venir con mucha precaución para evitar algún accidente o algún percance. Y así seguiremos por los siguientes 100 kilómetros con lluvia, poca lluvia, y de repente un poco más fuerte y de repente otra vez un poco más suave, y así seguimos avanzando hasta que dejó de llover y nos empezamos a acercar cada vez más a Abancay, donde pasaremos la noche para el otro día continuar nuestro camino para poder llegar a Cusco. No hay prisa, hay tiempo para poder disfrutar el paisaje también hoy un poco más. Ahorita pasamos a una zona de niebla, unas vistas muy bonitas. Está muy cara la gasolina y preferimos no cargar para esperar llegar a la siguiente y resulta que ya no hay porque bien, vamos a hacer servicio de las motos para adelantar y aprovechar estos días. Conseguir una lavadora porque hemos estado lavando la ropa a mano, sí, pero no hemos lavado bien los trajes de las motos, por ejemplo. Ahí hay un restaurante, vamos a ver. Ahí atrás había un lugar. Nos estacionamos ahí, ¿no? El carro se movió.
Aquí. ¿Aquí o qué están viendo? No, venimos aquí. Ahí está. Sí. Gracias. Déjale hablo. Déjale hablo. No, le voy a marcar, creo que es aquí. Pero voy para y me dice, ahí derrumbes. Yo te mandé el audio, ¿lo escuchaste? No. Te mandé el audio donde dice que hay derrumbes. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a pasar en medio de la manifestación. Así, al día siguiente comenzaríamos desde muy temprano la búsqueda de nuestros boletos, ya que el día de ayer cuando llegamos, lo primero que hicimos fue toda nuestra ropa irla a dejar a la lavandería y solamente dejarnos una muda con la que íbamos a andar el día de hoy, buscando nuestros accesos para Machu Picchu, ya que nos habían dicho que aquí tendríamos que ir al Ministerio de Cultura y que era probable que ahí nos los pudieran vender. Pero por más de que estuvimos buscando, no hubo boletos ni en el Ministerio de Cultura, ni en ninguna agencia turística, ni mucho menos. Así es que decidimos que al siguiente día tomaríamos camino por nuestra cuenta, por lo cual agarramos una camioneta muy temprano que nos llevaría hasta Santa Elena y desde donde tendríamos que caminar 10 kilómetros para llegar a Aguascalientes o Machu Picchu, que realmente es Machu Picchu pueblo, pero se le conoce mucho por Aguascalientes. Tendríamos que caminar 10 kilómetros sobre las vías del tren y algunos otros tramos por veredas y por el monte. Una caminata muy bonita, pero aquí es donde empezaría mi peor caminata en la vida, ya que cometí el error de no querer invertir en un calzado adecuado para poder caminar y solamente compré un calzado muy económico como para salir de la bronca. Y me salió muy contraproducente, ya que eran los peores zapatos para caminar, los peores zapatos para todo básicamente. Y eso me hizo que no disfrutara como se debía este camino. Un camino muy bonito por el cual se tiene que caminar aproximadamente 2 horas y media, 3 horas para poder llegar a Aguascalientes. Sin embargo, yo, por haber cometido el error de novato de no querer invertir en un buen calzado, tuve que caminar incómodo todo este tiempo. Pero aún así es un recorrido que se disfruta de principio a fin. Hay mucha gente caminando, es muy seguro. Entonces, hay muchas personas que van incluso solas y van muy tranquilas porque hay demasiada gente en este camino. Hemos caminado aproximadamente 7 kilómetros, nos faltan 3 más para llegar a Aguascalientes y buscar los accesos para Machu Picchu, agotando todas las opciones para poder conseguir un acceso. Vamos a ver qué tal nos va. Llevamos 1:30 de camino aproximadamente de caminata. Así llegaríamos hasta las letras de Machu Picchu, donde yo pensé que ya habíamos llegado porque ahí eran los 10 kilómetros, pero no. Nos faltaban 3 más para llegar al centro del pueblo, así es que total caminamos 13 kilómetros para llegar al centro de Machu Picchu y comenzar a buscar nuestros boletos de acceso. Hemos llegado al pueblo de Machu Picchu. Ahora nos toca seguir intentando conseguir el acceso. Vamos a ver cómo nos va.
Creo que va a estar un poco complicado. Demasiada gente formada buscando accesos. Y pues vamos a ver cómo nos va. Aquí es donde entra lo que llamo yo la suerte del viajero, ya que conseguimos boletos de acceso para Machu Picchu al siguiente día a las 6 de la mañana. Así que nos tuvimos que ir a dormir temprano para el siguiente día hacer fila. Montaña. Sería la montaña joven, la que estamos viendo ahí al frente. Buena picture. Yo. Vamos. Llamas. Ahora mira aquí los animalitos. Sí. ¿Las conocen, no? Sí. Llamas. Así comenzaría nuestro recorrido por Machu Picchu. Lo primero que veríamos serían las llamas. Comenzaríamos a caminar para llegar a la ciudadela, pero habría muchísima neblina, por lo cual pensaríamos que no nos podríamos tomar esa foto tan icónica. Después intenté grabar un poco de video para explicarles cómo era estar en Machu Picchu, pero llegaron de inmediato a decirme que no podía grabar, que estaban prohibidos los videos, que tal vez alguna foto, pero videos no. Ellos mencionaban mucho TikTok, que yo no estaba haciendo nada de TikTok, pero bueno, de pronto el cielo comenzó a abrir y pudimos comenzar a tomar unas fotografías espectaculares. Oh, this is the aqueduct for the whole city. Se ve el movimiento de la neblina, las nubes. Creo que se puede apreciar en el video. So this is where the water flows in. It flows right into the town. Una maravilla esto, ¿eh? Qué maravilla. Machu Picchu. Damas y caballeros, Perú Rail agradece su preferencia y le da la más cordial bienvenida a bordo de su servicio Vistadón, con destino final, la estación de Ollantaytambo. La duración de este viaje es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, recorriendo una distancia de 43 kilómetros o 27 millas. Por favor, presten atención a los procedimientos de seguridad. Tenemos 4 ventanas de emergencia debidamente. Para el regreso era más que obvio que yo no iba a querer caminar, así es que me compro el boleto del tren de Perú Rail para regresar a Ollantaytambo y de ahí buscar transporte para Cusco. Es un recorrido muy bonito también que vale mucho la pena hacerlo en el tren. La verdad es que ambas aventuras tienen lo suyo, ya sea caminando o en tren. Aquí, por ejemplo, me tocó ver cómo hacían cambios de vía, cómo el tren se tiene que ir esperando, porque hay tramos donde es una sola vía, y ya sea que pase el que va en un sentido o en el otro, hacen unos bailes típicos de Perú. Es una muy buena experiencia también que recomiendo que si pueden la hagan. Y de aquí, una vez que llegamos nuevamente a Cusco, hicimos un pequeño recorrido que les mostraré en el siguiente capítulo con algunas imágenes, para de ahí continuar camino hacia el lago navegable a mayor altura en el mundo, que es el lago Titicaca, que está en la frontera ya de Perú con Bolivia. Así es que iremos al lago Titicaca, conoceremos cómo es el lago navegable más alto del mundo y de ahí cruzaremos a Bolivia para después irnos hacia el Camino de la Muerte y posteriormente llegar al Salar de Uyuni. Así es que vienen muchísimas aventuras en los siguientes capítulos, no se lo pierdan. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los capítulos que vienen a continuación.